Amanece sobre Karak, 1190 a.C. Te encuentras donde hoy se encuentran los turistas, cámara en mano, maravillado ante las columnas que se alzan hacia el cielo como plegarias de piedra. Contemplas la grandeza, la civilización, la obra de los dioses. Pero bajo tus pies, en la cámara más profunda del templo, los arqueólogos hallaron en 1923 algo que los obligó a detener las excavaciones durante 3 días. Un fragmento de piedra caliza, oculto, deliberadamente grabado en su superficie, apenas visible incluso a la luz de una lámpara. Huellas de manos infantiles, decenas de ellas impresas en el yeso fresco a lo largo de un pasillo que no conducía a ninguna parte. Pequeños dedos, una presión desesperada, y junto a ellos, grabada en una tosca escritura hierática, la escritura informal del pueblo llano, una sola frase repetida 17 veces: Mut no nos escucha. Mut, la diosa madre, protectora de los niños, guardiana de los inocentes. ¿Por qué unas niñas consagradas a ella, a la propia Madre Divina, grabarían un mensaje diciendo que no podía oírlas? ¿Qué intentaban decirnos desde hace 3000 años? El sacerdote dijo que estas niñas estaban bendecidas. Los registros oficiales, inscripciones en piedra pulida, pintadas con oro y lapislázuli, las llamaban puras, novias divinas, elegidas por los dioses. Hermosas palabras, pero a veces las palabras más bellas esconden las verdades más feas. En 1923, la arqueóloga británica Margaret Murray excavaba los archivos del sótano del templo de Mut en Leakzab. Un trabajo rutinario, catalogar fragmentos de cerámica, medir piedras de los cimientos. Entonces encontró una vasija sellada, de arcilla, sin decoración, deliberadamente oculta tras una pared falsa en un almacén que no se había abierto en más de 2 milenios. Dentro había 17 cartas de papiro. Intentó mostrar sus hallazgos al servicio de antigüedades egipcias. Confiscaron la vasija y clasificaron su contenido. 3 egiptólogos de renombre, respetados eruditos, hombres que habían dedicado su vida a traducir textos de templos, se negaron a trabajar en ella. Uno escribió en su diario: algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. La vasija y su contenido permanecieron sellados en un almacén del Cairo durante 71 años. ¿Qué contenían esas cartas? ¿Y por qué quienes las leyeron desearon no haberlo hecho? Si eres de los que piensan que la historia documentada importa más que los mitos complacientes, estás en el lugar indicado. Cada suscripción a Crimson Historians nos ayuda a acceder a archivos, traducir fuentes primarias y rescatar voces como Estás del Silencio. Haz clic en el botón y volvamos atrás, porque lo que sucedió después es peor de lo que crees. Egipto, Imperio Nuevo, 1550 a 1077 AC. El apogeo del poder, la época dorada. Has visto las películas. La gloria, el derecho divino de los reyes. Pero esto es lo que no te cuentan en los museos. Los templos egipcios no eran solo lugares religiosos. Eran corporaciones. Tan solo el templo de Amón en Karnak controlaba a 81.000 trabajadores, poseía 421.000 cabezas de ganado, administraba 83 barcos y tenía más tierras que el propio faraón. Estas cifras provienen del papiro Wilbur, que se encuentra actualmente en el Museo de Brooklyn. Puedes ir a verlo. Contemplen la precisión burocrática de los antiguos contables que catalogaban las propiedades como si fueran un inventario. Los sacerdotes no eran hombres santos. Eran terratenientes que invocaban a Dios. Así funcionaba el sistema. Un campesino pedía un préstamo al templo. Cobre para herramientas, grano para la siembra. Los sacerdotes sonreían. Los dioses proveen, decían. Los intereses se acumulaban, siempre a favor del templo. La primera cosecha no alcanzaba para cubrir la deuda. Al año siguiente, tampoco. Al tercer año, llegaban los sacerdotes. La deuda se había triplicado. El campesino tenía 3 opciones: perder sus tierras, caer en la esclavitud por deudas, junto con toda su familia por generaciones, o consagrar a su hija. Los sacerdotes usaban palabras más suaves. Viviría en la casa de lo divino. Sería bendecida abundantemente. El término oficial era umitiar, sierva del Dios. En la práctica, se trataba de trabajo no remunerado de por vida. En la querida aldea de trabajadores del Medina, los arqueólogos encontraron contratos, documentos legales reales, padres cediendo a sus hijas. Uno de los documentos dice: en el tercer año de Ramsés IX, el campesino Amane, al no poder pagar 15 dámens de cobre, entregó a su hija Neferti a la casa de Amón para servicio perpetuo.
Neferti tenía 9 años. El contrato detalla su edad, su aldea, el monto de la deuda, todo está detallado, es legal y cuenta con testigos. Su hija fue intercambiada por 15 dámens de cobre, aproximadamente 3 meses de salario. Pero hay algo que no cuadra. Estas niñas no realizaban trabajos serviles. A muchas se les enseñó a leer y escribir, habilidades que el 90% de Egipto jamás adquiriría. Algunas se convirtieron en esposas de Amón. Administraban las cuentas del templo, dirigían a cientos de sirvientes, vestían oro y vivían rodeadas de lujo, poder, educación y riqueza. Entonces, ¿por qué las huellas de manos en los pasadizos ocultos? ¿Por qué ese mensaje, Mut no nos escucha, grabado 17 veces? ¿Por qué el frasco de Margaret Murray contenía cartas escritas en secreto que describían cosas que los sacerdotes nunca registraron? Algo no encaja. La respuesta reside en lo que los sacerdotes llamaban purificación. Si la idea de una niña de 9 años entregada como si fuera una propiedad no te hace querer recordar su nombre, entonces la historia ya la ha olvidado. No lo permitas. Por eso estamos aquí. Acompáñame. En 1896, el arqueólogo británico Flinders Petrie excavó la tumba de un sacerdote en Abidos. Dentro de un rollo de papiro, un manual de instrucciones para los ritos de iniciación en el templo. El documento se encuentra actualmente en el Museo Británico. Su número de catálogo es EA10042, procedimiento clínico del egipcio medio, similar a un manual de instrucciones para armar muebles, aunque no se trata de muebles. El texto dice: el día de su entrada, la niña será bañada en la piscina sagrada. Sus vestiduras serán retiradas en presencia de los sacerdotes Bob. Será examinada para comprobar la pureza de su cuerpo. Esa palabra, examinada. El texto continúa: se le cortará el cabello para que no quede impureza. Pronunciará el juramento ante Amón. Mi cuerpo pertenece al Dios. Mi voluntad es la suya. Tendría 8, 10, tal vez 12 años, y estaría desnuda en una habitación llena de hombres adultos, repitiendo palabras que no comprendía, vinculándose legalmente a una vida que nunca eligió. Pero aquí es donde la historia se torna extraña. Tras la iniciación, estas niñas tenían acceso a zonas restringidas del templo, espacios sagrados donde ni siquiera los nobles podían entrar. Manipulaban objetos rituales, aprendían astronomía, matemáticas y música. Una inscripción de Karnak menciona a una mujer llamada Neferti como jefa del harem de Amón, quien administraba las cuentas del templo y comandaba a 300 sirvientes. Poder, pero sin libertad. Podían administrar tesoros, pero no podían abandonar el recinto del templo. Podían leer jeroglíficos, pero no podían escribir a sus familias. Podían dar órdenes a los sirvientes, pero no podían negarse a los sacerdotes. En la década de 1960, la arqueóloga danesa Lisa Maneka estudiaba los ostras de los templos, fragmentos de cerámica que los antiguos egipcios usaban como blocs de notas. Encontró decenas de recetas médicas, todas para mujeres jóvenes en los templos, tratamientos para traumas genitales, remedios para prevenir la concepción forzada e instrucciones para las parteras que atendían a niñas desde los 11 años hasta el parto. Un ostracón decía: para la niña que sangra después de la visita del dios, moler hojas de acacia con miel, aplicar sobre la herida y vendar con un lino limpio. La visita del dios, así la llamaban. Entre las recetas, Maneka encontró algo más: una carta escrita en un fragmento de cerámica, con una letra temblorosa, como si quien la escribía estuviera estremecido. A mi hermana Mutmia, que sirve en la casa de Mut, lamento haberte entregado a ellos. Lamento haber creído al sacerdote cuando dijo que serías bendecida. Tu madre llora todas las noches. No puedo dormir. Perdóname. No está firmada. La hija nunca respondió. Los sirvientes del templo no podían enviar correo. Pero esperen, antes de asumir que esto era un horror generalizado. No era tan simple. Algunas mujeres en los templos ejercían un verdadero poder político. Hatshepsut, la mujer que se convirtió en faraón y gobernó Egipto durante 20 años, comenzó como esposa de un dios, Amón. Otras mujeres ingresaron a los templos voluntariamente siendo adultas, buscando una educación que no encontraban en ningún otro lugar. Seguridad ante los matrimonios forzados. Entonces, ¿qué marcaba la diferencia? ¿Qué distinguía a las poderosas sacerdotisas de las jóvenes que grababan mensajes desesperados en pasadizos ocultos? La respuesta reside en una palabra que los registros oficiales casi nunca mencionan:
La edad. El frasco sellado de Margaret Murray. El de 1923. Contiene 17 cartas escritas por una mujer llamada Tentipet, quien sirvió en el templo de Mut durante 40 años. En ellas, describe algo que los sacerdotes hacían cada mes. Ella lo llama la elección mensual. Los registros oficiales del templo, tallados en piedra y pintados con oro, nunca mencionan su significado, pero Tentipet lo escribió, y lo que escribió permaneció oculto en esa vasija durante 3000 años. Las notas personales de Margaret Murray se encuentran archivadas en el University College de Londres. Se pueden solicitar, hay que rellenar un formulario, esperar 3 semanas y luego sentarse en una tranquila sala de lectura mientras un bibliotecario trae una caja. En su diario de la temporada de excavaciones de 1923, entrada del 12 de marzo, hoy encontré una vasija sellada en la pared falsa de la cámara de almacenamiento sur. Arcilla sin decoración, oculta a propósito. La abrí en la tienda de campaña. Papiro dentro. Cartas. He leído 3 hasta ahora. Ojalá no lo hubiera hecho. El 15 de marzo mostré las traducciones a Harrison y Blackman. Ambos se negaron a continuar. Harrison dijo, algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Como si eso importara, como si el dinero valiera más que la verdad. El Servicio de Antigüedades Egipcias confiscó la vasija, clasificó su contenido y afirmó que las cartas probablemente eran falsificaciones, a pesar de datar en escritura demótica del Reino Nuevo tardío. Las cartas permanecieron clasificadas durante 71 años. Finalmente se publicaron en 1994. La mayoría de los egiptólogos aún no las han leído. Estaban escritas en demótico, la escritura cursiva informal usada para la correspondencia personal, no los jeroglíficos formales de los monumentos, la letra de alguien que escribía para sí mismo, escribiendo la verdad. Relato de Tentipet. En mi 12º año de servicio, fui elegida para el rito mensual. Había visto a otras chicas elegidas antes que yo. Siempre regresaban en silencio, transformadas. Nos llevaban al santuario interior después de las ofrendas vespertinas. Éramos 5 ese mes. La más pequeña tenía 8 años. Lloró. El supervisor la golpeó y dijo que las lágrimas eran impureza. El sumo sacerdote llevaba la máscara de Amón, rostro dorado, cuernos de carnero. Dijo que Dios hablaría a través de él, que éramos bendecidas por recibir la semilla divina, que nuestros cuerpos eran recipientes para el placer de Dios. Dijo que esto era sagrado. Murray escribió en sus notas, el relato describe un abuso sistemático disfrazado de deber religioso, organizado, programado y registrado en libros administrativos como inventarios de grano. Porque ahí reside su verdadera maldad. No se trataba de caos, sino de organización. Los registros del templo de Medinet Aboo muestran horarios de rotación. Las niñas aparecían listadas por nombre con marcas que indicaban sus fechas de servicio, junto a sus edades. La más joven tenía 7 años. No era un error, ni una anomalía. Era una política. Tentipet no era la única que escribía. El frasco contenía otras cartas. Otras mujeres lo habían encontrado. Este recipiente oculto en un almacén olvidado. Y añadieron sus propios testimonios. Una escribió, me llamaba Marot. Antes de que me lo cambiaran por mí. Mi padre debía grano. El sacerdote le dijo que yo me casaría con el dios. Él pensó que significaba honor. Yo tenía 11 años. Aquí no hay ningún dios. Solo hombres enmascarados que dicen hablar en nombre de los dioses. Otra escribió, he servido durante 16 años. He dado a luz a 3 hijos para el dios. Me los quitaron a cada uno después de 3 años. Mi hija mayor ahora sirve como yo. La veo en las procesiones matutinas. No me mira. Creo que le dijeron que estoy muerto. Diario de Murray. 15 de marzo de 1923. Hoy he leído cosas que me hacen dudar sobre si debo continuar en la egiptología. Eran niños. Esto fue sistemático, documentado, controlado. Y llevamos 200 años de investigación académica considerando sagrados estos templos. ¿Recuerdan esas huellas de manos? Las impresas en el yeso fresco del pasillo sin salida bajo el templo de Mut. Las cartas de Tentopet las explicaban. Cuando las niñas eran llevadas por primera vez al templo para su iniciación, las conducían por ese pasadizo, oscuro y estrecho. Los sacerdotes les decían,
Presionen sus manos aquí contra la pared. Renacerán al cruzar este umbral. Su antiguo yo muere aquí. Las niñas presionaban sus manos contra el yeso fresco. Niñas confundidas, asustadas, obedeciendo órdenes. Pero años después, cuando algunas niñas intentaban escapar, y lo intentaban unas 3 veces, regresaban a ese pasillo, la única parte del templo sin patrullas de guardia, y volvían a presionar sus manos. La misma pared, el mismo lugar, manos más viejas ahora, más grandes, presionando con más fuerza. Y grababan junto a ellas. Mut no nos escucha. Esperen. No una oración, un testimonio, un mensaje para quien pudiera encontrarlo. Éramos reales. Existíamos. Esto nos sucedió. Pero hay algo aún más oscuro. Los sacerdotes lo documentaban todo. Llevaban registros meticulosos, nacimientos, muertes, servicios prestados. Escribían sobre la pureza y la devoción de las muchachas con la misma eficiencia burocrática con la que contaban los graneros. Un texto administrativo de Karnak dice: año 7, tercer mes de la inundación, día 12. 5 nuevos siervos de Amón recibieron la bendición del Dios en el santuario interior. El Dios se complació. 5 nuevos siervos, de edades no mencionadas, el Dios se complació. Lo escribieron, no por culpa, sino por deber religioso. Creían sinceramente que servían a los dioses. Si has llegado hasta aquí, ahora cargas con esto. Igual que Murray en 1923. Igual que aquellas jóvenes hace 3000 años. Puedes cerrar este video. Puedes olvidar que lo viste. O puedes suscribirte a Crimson Historians y ayudarnos a asegurar que estas voces, las que intentaron sellar en vasijas y enterrar en archivos, jamás vuelvan a ser silenciadas. Esa es la decisión. Tómala. A finales del Imperio Nuevo, alrededor del 1100 AC, algo cambió. El puesto de esposa de Dios de Amón se transformó. Pasó a ser ocupado exclusivamente por mujeres de la realeza, hijas de faraones, princesas. Y se les exigía permanecer célibes. Nada de matrimonio, ni hijos, ni uniones divinas. ¿Por qué el cambio? El papiro Harris, que se conserva en el Museo Británico, uno de los papiros más largos jamás encontrados, fue escrito por Ramsés III alrededor del 1150 AC. En él, describe reformas en la administración del templo. Utiliza un lenguaje preciso, denunciando los abusos que habían corrompido los templos sagrados y las impurezas que habían manchado el orden divino. No da detalles, pero lo reestructura todo, cambia quién puede ostentar el poder, quién tiene acceso a quién. La egiptóloga Gay Robbins argumenta que esto fue una respuesta directa a la creciente evidencia de abusos. Quejas que habían llegado incluso a la corte del faraón. ¿La solución? Poner a mujeres de familias reales al mando. Mujeres con poder político, educación y guardaespaldas. Mujeres intocables. Mujeres que podían decir no. La ironía, las víctimas se convirtieron en la solución. Hacia el 700 a.C., la esposa del dios Amón controlaba prácticamente a los ladrones. Comandaba ejércitos, administraba tesoros y ostentaba un poder que rivalizaba con el de. Ella era una de las mujeres más poderosas del Alto Egipto, y permaneció soltera, célibe e intocable. Una posición de auténtico poder, nacida de siglos de abusos. Pero la situación de las jóvenes del templo de menor rango apenas mejoró. Las reformas protegían a las mujeres en la cima, el sistema se sostenía sobre todos los demás. Esto es algo que rara vez se comenta. Algunas de las reformas más significativas provinieron de una mujer que lo vivió en carne propia. Sepan-Wib II sirvió como esposa de Dios de Amón desde el 700 hasta el 650 a.C. Fue consagrada al templo a los 9 años, vivió allí durante 68 años, y cuando alcanzó el poder, promulgó un decreto grabado en los muros de Karak, aún visible hoy en día en la orilla norte del lago sagrado. Ninguna niña debía entrar al servicio antes de los 15 años. Ningún sacerdote debía ejercer autoridad sobre ella en los rituales. Su familia debía visitarla 3 veces al año. Su voz debía ser escuchada en las disputas. Tenía 9 años cuando la llevaron al templo. Recordaba y usó su poder para cambiar, de forma imperfecta e incompleta, pero el sistema que la había lastimado era, sin duda, el verdadero obstáculo. Después del 600 AC, algo extraño sucede en el registro arqueológico. Encontramos cada vez menos relatos personales de los sirvientes del templo.
Ya no hay cartas ocultas, ni mensajes grabados, ni confesiones en fragmentos de cerámica. ¿Cesaron los abusos? ¿O simplemente se centralizó y controló el registro de información? ¿Dejaron las mujeres de escribir sus verdades? ¿O alguien se aseguró de que esas verdades jamás se descubrieran? El frasco sellado de Margaret Murray permaneció clasificado durante 71 años. Cuando finalmente se desveló en 1994, la mayoría de los egiptólogos lo ignoraron. Demasiado incómodo, demasiado complicado. Era más fácil escribir artículos sobre teología y arquitectura, más fácil maravillarse con las columnas. Visiten hoy la sala hiperestilada de Karach. Pueden comprar un billete de avión ahora mismo. Recorran los mismos pasillos que recorrieron aquellas jóvenes. Contemplen esas 134 columnas que se alzan hacia el cielo. Cada una tallada con oraciones, himnos a los dioses, dedos de piedra que apuntan a la eternidad. Hermoso, ¿verdad? Recuerden, cada piedra fue colocada por manos que no tuvieron otra opción. Cada oración fue cantada por voces que no pudieron decir no. Cada ofrenda fue hecha por personas que en sí mismas eran ofrendas. Seguimos haciéndolo. Construimos monumentos y olvidamos los huesos que yacen bajo ellos. Vemos la gloria e ignoramos el costo. Llamamos sagradas a las cosas porque es más fácil que llamarlas por su nombre. Margaret Murray escribió en su diario inédito el 18 de marzo de 1923, «La civilización no se mide por la altura de sus monumentos, sino por la profundidad de su compasión por aquellos que no tuvieron más remedio que construirlos». Según ese criterio, no hemos aprendido nada. ¿Cuántos sistemas hoy se escudan tras bellas palabras? ¿Cuántas instituciones se arrogan autoridad divina mientras protegen a los poderosos? ¿Cuántas veces has oído decir que la tradición se usa para justificar la crueldad? Los templos de Egipto desaparecieron. Los sacerdotes son polvo, pero el patrón es inmortal. Acabas de presenciar una de las verdades más oscuras de la historia. No porque fuera excepcionalmente malvada, sino porque era tan normal, tan organizada, tan aceptada, tan minuciosamente documentada por personas que creían estar realizando una labor sagrada. Si historias como esta te recuerdan lo frágil que es la humanidad, con qué facilidad confundimos la crueldad con la tradición, el abuso con el honor, el silencio con el consentimiento, entonces suscríbete a los historiadores de Crimson. Porque lo único más peligroso que olvidar el pasado es negarse a ver su reflejo en el presente. Una última cosa. ¿Recuerdas las cartas de Tentipet? Las 17 encontradas en el frasco de Murray. El frasco podía contener 20. 3 siguen desaparecidas. En 2003, un anticuario de El Cairo afirmó haberlas encontrado. Dijo que habían estado en una colección privada desde en la década de 1920, afirmó saber dónde estaban. Murió de un infarto 3 días después, antes de revelar la ubicación. Esas 3 cartas, según el índice de Tentipet, que Murray tradujo antes de que el servicio de antigüedades se llevara la vasija, contienen nombres específicos de sacerdotes, familias que sabían lo que ocurría y guardaron silencio, funcionarios a quienes se les paga para que miren hacia otro lado. En algún lugar de Egipto, ocultos en una colección privada o enterrados bajo la arena, esos nombres aguardan. Y alguien no quiere que se descubran. Las piedras recuerdan incluso cuando preferiríamos olvidar.